decirles antes de empezar en este corte, que sí pueden entrar, me están preguntando muchísimo por dónde pueden verlos, y claro que sí, a través de la página web www.americaradiomiami.com y también por el canal de YouTube, pero recuerde americaradiomiami.com ahora a las personas que están escribiendo por el WhatsApp. Hoy las cámaras no están activadas, ¿no? Sí, están activadas, claro, sí. Yo no veo movimiento ahí. Ni aquí están, ni allá, mira. Mira, no, pero yo los tengo aquí a ustedes. Sí. Qué bonito. Sí, yo los tengo a ustedes. Pero es una maravilla que tú nos puedas ver y nosotros no Yo aquí. Debería ser al revés. Yo lo veo constantemente, veo el brazo de Andrés, veo la cara Bueno, pero por acá no se ve. Ya que se ve, a mí me gusta verme, porque además yo soy muy narcisista. Sí. Entonces, se te nota. ¿sí? Ahí los chicos de las redes, pues le vamos a decir. Entonces, bueno, te digo para responder a la gente que se preocupó por lo de Barron. Voceros de la oficina de la primera dama dieron a conocer este statement que dice, estoy traduciendo del inglés, que Barron no aplicó a Harvard y que cualquier afirmación de que él o alguien a favor suyo aplicó para Harvard es completamente falsa. Es importante esto, que la Casa Blanca haya dicho esto, porque obviamente si hubiera una petición de Barron para entrar, o a favor de Barron para entrar en la Casa Blanca, lo hubieran dado a conocer inmediatamente. E incluso llamaron los periodistas a la Universidad de Harvard para preguntarle sobre, y Harvard prefirió no contestar. O sea, la oficina de Harvard, si la oficina de Harvard hubiera tenido ahí un papel, una constancia, decía, no, la Casa Blanca miente, aquí está la prueba de que Barron decidió irse a estudiar economía, igual que su padre, aunque no a la misma escuela. Trump es graduado de la Escuela de Economía de Wharton, que creo que es la Universidad de Pensilvania. Y Barron está yendo, te voy a decir, aquí lo había visto, está yendo a la Universidad de Nueva York, a una escuela de economía que está en NYU. No está yendo y no pidió. Pero además hay que tener en cuenta otra cosa. Esto no es un debate del gobierno de Estados Unidos con la Universidad de Harvard. Esto es una política de la administración Trump para impedir que las universidades admitan en sus recintos a personas que acosen a estudiantes israelíes y judíos en general. Exacto, lo que se le está pidiendo a Harvard, lo que les está y las peticiones, las reclamaciones a las que Harvard se está negando es desbandar todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión, que ya sabemos que eso a lo que contribuye es a una forma de discriminación enmascarada. Harvard también se le pide que contrate a un auditor externo completamente independiente para que revise que hay verdaderamente un equilibrio ideológico en los puntos de vista de su profesorado. Recordemos que hay universidades donde el 1% de los profesores son conservadores, el resto es completamente liberal, y esto es porque hay una política de contratación deliberada destinada a rechazar señores, lo vemos, no hay que ir más lejos, lo vemos aquí nosotros en la prensa diaria. Hay gente que es conservadora y va a ir a buscar un trabajo al Herald y borra de sus redes las cosas conservadoras que ha dicho. Mira, no recuerdo si fue esta mañana mismo o ayer, cuando vi lo que decía un analista sobre los estudiantes chinos. Estudiantes chinos que están ingresando en universidades estadounidenses, la preocupación que tiene este gobierno, no sé si la tenía también la administración Biden, la verdad, por lo menos no lo escuché hablar de ese tema, es que como esos estudiantes chinos que vienen a este país están, al menos en parte, auspiciados por el gobierno chino, se teme que 1 de cada 10 sea un agente de la inteligencia china. Entonces,
hay que tener alguna manera, el Departamento de Estado tiene que tener alguna vía para poder desentrañar quién es esa persona, cuáles son sus antecedentes, de qué familia y cuál es la historia política que tiene la familia o él, o si hay algo que permita más claridad sobre de dónde sale, ¿no? En cualquier caso, eso es por el lado de este análisis sobre los estudiantes chinos. Por el otro, decíamos que no era solamente Harvard, la universidad que está sujeta a estos rigores del análisis del gobierno. La Universidad de Columbia, después del 7 de octubre, en la Universidad de Columbia, había un maestro, se llama, yo no sé si voy a pronunciar bien el nombre, porque lo que voy a hacer es leerlo, Shai Davidai. Shai Davidai es un profesor, no sé dónde estará ahora, que se paraba en los espacios públicos de la universidad, en los recintos, a denunciar que la universidad estaba permitiendo que lo silenciaran y que lo reprimieran y que estudiantes que decían estar manifestándose a favor del pueblo palestino, lo que estaban haciendo en realidad era acosándolo a él y a su familia. Él lo único que decía cuando se paraba en estos espacios públicos de la universidad era que tenía miedo por sus hijas. Claro. Tenía hijas pequeñas y en algunos casos había personas que estaban participando en esas manifestaciones dentro de las universidades que le hacían entender que podían tomar represalias contra su familia. Y él se paraba y lo denunciaba. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó? La universidad lo suspendió bajo el pretexto de que él estaba acosando a otros maestros de la universidad. Eso es increíble. Entonces, ¿no les parece esto demasiado? Porque, y eso no se puede permitir. El gobierno de Estados Unidos, me parece, tiene la potestad, y más que la potestad, yo lo voy a considerar el deber de evitar que un estudiante sea, o un profesor que sea judío o que venga de Israel, lo mismo si vive allí o procede de allí y se instala, se muda a Estados Unidos, sea reprimido por el hecho simple de ser judío. No puede pasar eso, no puede pasar eso. Los aliados más importantes que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente son los israelíes. Claro. Es la única democracia que hay en esa región. Si desaparece Israel, desaparece nuestro aliado más importante allí. Y además, el único que se enfrenta directamente al terrorismo donde mejor opera el terrorismo. Claro. ¿Entiendes? Los grupos terroristas Hamas y Hezbollah, ¿qué les ha pasado últimamente? Están prácticamente no neutralizados, pero por lo menos están diezmados porque el ejército israelí enfrentó a los dos. O sea, enfrentó a Hamas en los túneles de Gaza y enfrentó a Hezbollah en las casas del Líbano. Y los hutíes, exactamente. Pero en las casas y en los edificios que aparentemente eran edificios civiles en el Líbano, se habían convertido en verdaderos puestos militares. Allí fueron las tropas israelíes y los sacaron y desmantelaron las armas que tenían. Entonces, eso hay que, así es como, porque la ofensiva empieza por allí, pero el verdadero objetivo de los terroristas es este país, es Estados Unidos, y eso no se puede perder en cuenta. Así mismo, mira, vimos este fin de semana el ataque, la muerte de dos jóvenes israelíes. Ese es importante. Ese mismo día en Baltimore, un rabino fue atacado a golpes por gente enmascarada. Se salvó porque iba armado. Y sacó el arma y la gente huyó. Pero el antisemitismo es algo que no... el antisemitismo no. Cualquier actitud violenta hacia cualquier persona de cualquier raza debe ser condenado. Y no cabe en este país. No cabe en este país. No cabe en este país que nadie salga a darle golpe ni a los negros, ni a los hispanos, ni a los judíos, ni a los blancos. A nadie. ¿Te das cuenta? A nadie. La violencia no cabe eso. Mira, cuando tú te imaginas que en una universidad pueda existir una autoridad que diga el gobierno está tratando de silenciarnos, cuando el gobierno lo que le ha pedido es explíquenle a un investigador, a un auditor independiente,
cómo se están aplicando las políticas establecidas por el país para evitar que haya discriminación racial. Y para evitar que haya estudiantes extranjeros que tienen una actitud y tienen una acción anti-norteamericana y contra los valores de este país. Ese es un punto muy importante y quizás incluso en este momento sea el más importante, porque una de las cosas que ha movido a esas autoridades, por lo menos en las declaraciones más recientes que he visto, es a identificarse, por ejemplo, con Jalil, el estudiante que fue identificado como movilizador, yo diría incluso agitador, para muchas de las manifestaciones en las que, bajo el pretexto de defender al pueblo palestino, lo que se estaba haciendo era defendiendo al grupo terrorista Hamas, claro, y condenando las acciones del ejército israelí en defensa propia. Entonces, Jalil está en este momento en medio de un proceso, hay que recordar que está en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Entonces, si tú te opones a que el gobierno aplique la política, porque además es una política, es la ley, más que la política, es la ley. Si te opones a que el gobierno aplique la ley en casos tan evidentes en los que ha habido discriminación, como por ejemplo contra este mismo profesor, Shai Davidai, que repito, lo que hacía era denunciar el peligro que estaba corriendo su familia porque él hacía las denuncias públicamente. Entonces, no sé de qué manera se puede condenar a las autoridades de este país cuando lo que están tratando de hacer simplemente es evitar que los judíos sean reprimidos en un centro universitario. Sinceramente, me parece cosa, más que de política y de ley y de todo lo demás, me parece cosa de sentido común. Sin duda. Así que, Liana, tú tenías algo preparado para esta hora de la tarde. Creo que teníamos que conversar con una amiga de este programa. Bueno, eso va a ser en unos minutos con la abogada de inmigración Elizabeth Amaral. Pues vamos a estar conversando en unos minutos y en breve estaremos haciendo contacto con Rolly Martin y viene con Luis Omano de Dora Lincoln, así que vamos a hablar de autos. ¿Y está Rolly por ahí ya? Todavía. Bueno, pues Rolly cuando viene con Somoano se le nota incluso más animado que cuando va a hablar de deporte, pero eso dejemos que sea él quien lo diga o no. Mientras tanto, el caso de el palestino Mahmoud Jalil, que es como... Sí, que por cierto, dice que su temor es que si lo deportan, el Estado de Israel lo mate. ¿Ah, sí? Sí, sus abogados, el caso fuerte de sus abogados es que dice que además Israel no lo está buscando para nada, ni ha dicho que lo quiere detener, ni mucho menos, y él dice que corre el riesgo de que el Estado de Israel lo mate. Mira, es muy fácil, es muy fácil convertir a Israel en el coco, en el enemigo, porque todas esas manifestaciones que han organizado personas como él, tanto dentro como fuera de las universidades, han logrado movilizar a muchachos. Es algo, el otro día lo estábamos comentando y creo que vale la pena volver sobre ese tema. En un grupo de jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, tienen una dinámica. Eso en psicología social más de una vez tienes que haberlo oído. Sí, claro, un sentimiento el sentimiento de pertenecer. Exacto, el sentimiento de pertenecer al grupo. Cuando dentro del grupo se te hace creer a ti que la manera de ganar notoriedad y prestigio es condenar a Israel, y no solo condenarlo, sino ejercer algún tipo de violencia para demostrar que Israel es malo, entre comillas, ocurren casos como el de este muchacho que mató a esos 2 jóvenes israelíes. Diana, 4:16, ¿qué hacemos?